Hola chicos, ¿cómo están? Ven, hoy ando un poquillo lejos, entonces no les voy a poder dar la clase presencial, entonces se las voy a dejar por acá. Recuerden que la próxima semana lo que tendrían sería examen, por lo tanto no tienen que conectarse. Eh, Simplemente yo les voy a subir el examen a la plataforma de ITEC. Ustedes lo descargan y tienen toda una semana de tiempo para poder completar el examen y mandármelo. El examen se sube por la misma plataforma de donde ustedes lo van a descargar. El examen, si alguien no supiera acceder a la plataforma, pues simplemente le escriben a la persona que los matriculó en ITEC y la persona los va a guiar con todo el proceso de cómo descargar y cómo subir y todo lo demás. ¿Ok? Eh, Ahora bien, con la clase de hoy hay tres temas pendientes de anatomía que tenemos que ver. Los temas son sistema reproductor, eh, sistema endocrino y nos falta también ver un poquito la parte del sistema linfático. Entonces, hay sistema nervioso. Entonces vamos a empezar con el sistema reproductor porque aquí hay un par de cositas que son muy importantes. Entonces recuerden que principalmente en machos vamos a hablar de los testículos y la testosterona. En el caso de los machos, el macho es macho por una hormona que se llama la testosterona. Se produce en los testículos en el caso de los mamíferos. Entonces perritos, gatos, toros, caballos, etcétera, lo vamos a producir en los testículos. Eso es lo que hace el macho ser macho, por lo tanto le da en la mayoría de las especies un mayor tamaño, una mayor agresividad, un mayor estado de dominancia y demás. Pero, aparte de esta parte del comportamiento, también tiene un efecto metabólico muy grande. La testosterona tiene que ver con todo lo que es el metabolismo, tiene que ver con parte en las articulaciones, tiene que ver con la salud de los huesos, el tamaño muscular, etcétera. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que a la hora de castrar un animal, retiramos ese órgano tan importante que produce estas hormonas. Esta y un montón más. Mencionamos la testosterona porque es como la más representativa, pero se retiran otras. En el caso de la hembra pasa lo mismo, nada más que con el caso de los ovarios. Recuerden que cuando castramos una hembra retiramos el útero y los ovarios. Y los ovarios son los que se encargan de producir los estrógenos. Y pasa exactamente lo mismo con las hembras. O sea, en los ovarios se producen varias hormonas, pero tal vez la más representativa son los estrógenos. Y los estrógenos es lo que hace que la hembra sea hembra. Entonces, bueno, en, en- nos da un tamaño tal vez un poquito menor. Hay una diferencia en la piel, una diferencia en el pelo, eh, el comportamiento, pero también afecta el metabolismo, huesos, articulaciones. Entonces, cuando nosotros castramos a una hembra va a pasar lo mismo. Por eso es que cuando ustedes castran un perrito, una de las cosas más comunes que pasa es que hay una ganancia de peso. Porque estamos provocando dos cosas. Primero, estamos haciendo que el metabolismo se vuelva muchísimo más lento. También estamos haciendo un cambio de comportamiento. O sea, ese perrito que pasaba jugando y haciendo ejercicio, ahora ya no le va a interesar tanto. Eh, y por lo tanto predispone a una ganancia de peso. Adicional a eso, en ambos casos va a haber una disminución de la densidad ósea. Esto, chiquillos, es una forma de entenderlos, por ejemplo, en las mujeres. Ustedes saben que las mujeres, cuando entran a la menopausia, parte de lo que cambia son los huesos, entonces hay una menor densidad ósea. ¿Por qué? Porque acuérdense que los estrógenos fijan el calcio en los huesos, junto con la vitamina D. Entonces, si yo quito los ovarios, no voy a tener estrógenos, por lo tanto voy a tener huesos más débiles. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque si yo tengo un pastor alemán que nació con una displasia de cadera, o sea, ya voy predispuesto a tener problemas de cadera, voy a estar predispuesto a tener problemas de artritis, y yo castro un animal de estos, lo vuelvo gordo,
lo vuelvo con huesos más débiles, articulaciones que van a sufrir más, y entonces es un perro que a los 10 años está muriendo por caminar. En la actualidad tenemos muchos problemas articulares, tenemos rupturas de ligamentos cruzados, tenemos problemas de sobrepeso, y muchos tienen que ver con el castrar. Ahora, profe, pero entonces, ¿por qué mi veterinario cuando yo voy me recomienda castrar a mi mascota? ¿Y por qué es que yo veo en internet que es tan importante castrar a la mascota? Bueno, hay que entender qué es lo que realmente pasa. Recuerden que hace mucho tiempo, por ahí principalmente en Costa Rica, pero en realidad en toda Latinoamérica, por ahí de los años 80, había una crisis porque teníamos muchos animales callejeros. Y el problema con los animales callejeros no es solo es que se ve feo en una ciudad, eso no importa tanto, sino que el animal callejero puede transmitir muchas enfermedades. Tanto porque los animales pueden estar enfermos, como chicos, si yo tengo 100 perros que andan en el barrio, de esos 100 perros van a andar cagando, orinando, y entonces esto es un riesgo para la salud pública. ¿Cómo hace el gobierno para controlar esto? Bueno, entonces se crean las campañas de castración, se crea una publicidad en donde dice que tenemos que castrar a los animales porque es más sano para ellos. Y entonces logramos que la mayoría de la población quiera castrar a su mascota. Y en sí, digamos, esa parte está bien, es cierto. El problema es que castrar no es lo más sano para la mascota. Ahora, no me malentiendan. Yo tengo, yo tengo dos perras, a mis perras yo las tengo castradas, porque por el estilo de vida que ellas llevan, no las puedo tener enteras. Son perras que pueden salir, que se relacionan con otros perros. Por lo tanto, si estuvieran enteras, sería muy problemático para mí como dueño. Entonces, para simplificar mi vida, entonces yo las castro. Pero no quiere decir que sea lo mejor para ellas. Entonces, si yo las pudiera tener enteras, es más saludable para ellas. Profe, pero a mí me dijeron que si yo no las castro, le puede dar cáncer mamario. O si yo no las castro, les puede dar una piómetra. Correcto. Si usted no se castra, usted como ser humano le puede dar cáncer de próstata. Si usted no se castra como ser humana, te puede dar cáncer de mama. Y aún así usted no se va a castrar. Entonces, que yo tenga un órgano, pues obviamente va a haber un riesgo que tiene que ver con ese órgano, pero no quiere decir que castrar valga la pena. ¿Okay? Hay cosas que se pueden hacer en algunas especies, porque no en todas. Por ejemplo, tener una gata entera para mí no es factible. ¿Por qué? Porque se vuelve muy molesto como, para vos como dueño. Porque la gata es un animal que va a estar entrando en celo cada 15, 21 días. Y va a ser un dolor de cabeza, en algún momento se te va a escapar y entonces no vale la pena. Sin embargo, digamos que una perra que entra en celo cada 6 meses, usted la puede controlar durante ese periodo de tiempo que es una semanita donde tenés que tener cuidado. Yo pienso que algunas personas pueden tener cuidado y con los machos digamos que es aún más fácil. Entonces, si usted puede tener al perrito, digamos que dentro de su casa o en un ambiente muy controlado, yo le diría que lo dejara así. Va a ser muchísimo más sano. En el caso de los machos, existen, por ejemplo, las vasectomías, igual que en un ser humano. En Costa Rica no son tan comunes. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi carrera he hecho tal vez unas 2 vasectomías en perritos de extranjeros, porque en otros países sí es un poco más común. Normalmente, ¿por qué lo hace la gente? Bueno, no sé, tienen 2 perros y 2 perras y pues no quiere que se crucen entre ellos. Entonces le hacen la vasectomía a los machos. Igual ellos pueden montar y demás, pero no tendrían perrillos, no hay cachorros. No sé si es algo que yo recomendaría mucho tampoco, eh, pero es una opción que existe. En el caso de las hembras, técnicamente también se podría hacer una cirugía así para prevenir embarazos. De nuevo, aquí no es tan común. En Estados Unidos a veces podemos hacer la paroscopía, podemos ligar eh, lo que la gente llama las trompas de falopio, los cuernos del útero. De nuevo, no es algo tan común que se haga. Existen algunas inyecciones
que se les pueden poner a las perras, que van a funcionar pues para prevenir el celo. Lo que pasa es que las inyecciones sí tienen muchos efectos secundarios, entonces yo en lo personal no las recomiendo, yo no las aplico en mi clínica, pero quiero que sepan que existe. Es un método, digamos, que para planificar. Simplemente la perra lo que hace es saltarse el celo. ¿Okay? Entonces, pues existen, lo que pasa es que esto sí predispone a muchos problemas, cáncer mamario y piómetras. Yo la usaría, por ejemplo, en un caso de emergencia, para decir algo. Yo quiero que la perrita, yo no quiero cruzar la perra, ¿verdad? Pero quiero que sea cuando la perra tenga, no sé, 2 años. ¿Okay? O voy a tener al macho hasta que la perra tenga 2 años, ya sea porque lo voy a comprar o X razón. Entonces en los primeros celos ocupo que no quede preñada, pues las inyecciones me parecen que podrían ser una buena opción 1 o 2 veces, pero no es bueno estarlo usando a lo largo de la vida del perrito. Eh, Eso con la parte entonces del sistema reproductor. Entonces sepan que en la actualidad estamos castrando, no necesariamente porque sea lo más sano para los animales, sino que es práctico para los dueños. ¿Okay? Porque nadie tal vez presenta como el lado negativo de castrar. Ahora, si yo ya castré a mi perro, ¿qué puedo hacer para mantenerlo sano? Entonces, un par de cositas. Número uno, su perro ahora, a mí me gusta decirlo así, vamos a ver, cuando usted castra a su perro lo que está haciendo es convirtiéndolo en un señor o una señora de un día a otro. Estás traveseando mucho el metabolismo del animal, ese es el principal problema. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, primero, mantenerlo bajito de peso. Para eso es restricción calórica, entonces, asegurarse que la cantidad de alimento que usted le da a su perro sea la suficiente para que su perrito no se engorde. Y eso va a ser menos que cuando estaba entero. Por ejemplo, si yo a mi perro le estaba dando 200 gramos de comida y con eso se mantenía bien, pero yo lo castro, ahora su metabolismo va a ser más lento, es decir, necesita menos calorías. ¿Cuántas? No lo sé. Va a depender del perro, de lo que haga, del tamaño, del alimento, pero va a necesitar menos. Entonces, después de una cirugía de castración, hay que disminuir la cantidad de alimento que yo le voy a dar, porque si no, ese perrito va a empezar a ganar peso. El estar gordito no es sano, también predispone a muchas enfermedades, y entonces es algo que tenemos que controlar. Entonces, controlar el peso. Lo otro es el ejercicio. El ejercicio siempre va a ser muy bueno en todas las especies, en todas las etapas. El ejercicio va a variar, no es lo mismo un ejercicio que necesita un chihuahua o un gato a lo que necesita un labrador o un golden. Entonces, entre más grande sea el animal, probablemente más ejercicio necesite. Hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio que hacemos que las mascotas hagan. Eh, y obviamente la edad. Yo no le puedo exigir a un golden de 15 años que, no sé, tirarle el palito que se meta en un río 15 veces al día. No puedo hacerlo. Mientras que tal vez a un labrador de 5 años sí se lo puedo pedir. El ejercicio debe ser progresivo, o sea, yo empiezo a poquito, seguirlo subiendo, pero siempre debe haber ejercicio. Aunque el perro tenga un problema cardíaco, aunque el perro sea un perro viejo, aunque etcétera, etcétera, siempre va a haber un poco de ejercicio. El ejercicio no es matar al perro, jadeando con juegos. El ejercicio puede ser algo como una caminata de 5 minutos. Obviamente una caminata de 5 minutos para un pastor australiano no es nada, no es ejercicio. Entonces por eso les digo, va a depender de la raza, de la edad del paciente y demás. Pero que sea algo que lo estimule y digamos que sea un reto para el animal. Eh, lo otro es la alimentación. Entonces, si yo ya tengo ciertas hormonas menos y demás, algo que tengo que obligarme a suplementar es toda la parte nutricional. Si yo le doy un alimento muy baratillo, muy malo a mi mascota, la nutrición va a ser muy mala y por lo tanto va a tener muchos problemas. Entonces la nutrición siempre tiene que ser la mejor que yo le pueda dar. Siempre preguntan, y si ustedes les van a preguntar, ¿cuál alimento le puedo dar a mi perrito? ¿Cuál me recomienda? Marcas hay muchas. Así, tips básicos.
Número uno, su mascota, perro, gato, lo que sea, es un carnívoro. Eso es lo primero que hay que entender. Por lo tanto, el primer ingrediente del alimento tiene que ser una proteína. Si cuando yo leo el alimento, el primer ingrediente es trigo, maíz, cebada, no está bien, porque ustedes no tienen una vaca, tienen un perro. Entonces, es un carnívoro, el primer ingrediente tiene que ser una proteína. Lo segundo, entre menos granos, mejor. Y si puede no tener granos, bien. Los granos, en los últimos años nos hemos dado cuenta que producen muchos problemas relacionados a alergias, eh, problemas de piel, problemas hormonales, problemas digestivos. No están bien. Lo que pasa es que los granos es una manera muy fácil de ganar calorías. Entonces yo puedo hacer un alimento muy barato, que la bolsita cueste 5.000, pero cuando le dé los ingredientes es trigo, cebada, y el tercer ingrediente va siendo harina de pollo. Entonces, pues obviamente ese animal no la va a pasar muy bien. Siguiendo todos esos pasos, pues su mascota, aunque esté castrada, digamos que va a tener una vida relativamente normal. Profe, y si yo no la castro, ¿qué? Igual se le puede enfermar. O sea, si usted no la castra, es cierto que le puede dar un cáncer mamario. Es cierto que le puede dar una piómetra. Pero son cosas normales que puede pasar, ¿verdad? Entonces yo por la edad me puede dar cáncer de próstata y de nuevo no quiere decir que me voy a ir a castrar para prevenirlo. Son cosas normales que pueden pasar. Ahora bien, eso con el sistema reproductor. Con el sistema endocrino, principalmente hay dos hormonas súper importantes o dos cosas que tenemos que recordar siempre. Entonces el sistema endocrino es básicamente el sistema del cuerpo humano que incluye algunos órganos y algunas hormonas principales, pero hay dos que vamos a hablar hoy. Tenemos el tema de la insulina y tenemos el tema de la tiroides. Vamos a empezar con el tema de la insulina. Entonces, la insulina es una hormona que produce el páncreas. ¿Cuándo la produce? Cuando nosotros comemos cualquier carbohidrato. Entonces recuerden que los carbohidratos son azúcares. Existen muchos tipos de carbohidratos. Una manzana, eh, un banano, un pedazo de pan, pasta, maíz, arroz, frijoles. Eh, todo eso son carbohidratos. Cuando usted agarra un carbohidrato, la molécula más simple son azúcares. Entonces una manzana, la molécula más simple sería la fructosa. De eso está hecha, es un azúcar. Al cuerpo no le interesa si usted está comiendo miel, un confite, una manzana, un pedazo de banano, un pedazo de zanahoria, porque al final de cuentas es azúcar y el cuerpo lo va a utilizar como una fuente de energía. Nosotros necesitamos azúcares para vivir porque nuestras células necesitan azúcar para funcionar. ¿Okay? Incluso cuando usted hace una dieta keto sin carbohidratos, su cuerpo agarra la grasa o la proteína y a partir de pues, algunos cambios ahí en el cuerpo, crea azúcares. Pero su cuerpo necesita azúcares para poder vivir porque las células utilizan glucosa como fuente de energía, de una manera u otra. No importa si usted no come carbohidratos, igual se necesita. Obviamente es mejor comerse una manzana, un vegetal, a comerse un confite, porque los azúcares ultraprocesados no son buenos para el cuerpo. No por el azúcar en sí, sino por todo el montón de cosas añadidas que llevan. Entonces, sí, un pedazo de pan es menos saludable que un banano en ese sentido, pero para el cuerpo, calóricamente, o sea, fuente de energía es lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque entonces cuando usted se come cualquier carbohidrato, una manzana, esa manzana llega al estómago, su estómago la empieza a desintegrar y después de ahí pasa al intestino. En el intestino se va a absorber. Y lo que se absorbe es el azúcar. El azúcar y todo lo demás. Entonces ahí sí entra al juego la diferencia de los carbohidratos. Entonces usted se come un buen carbohidrato, ahí se van a absorber agua, fibra, vitaminas, minerales. Si usted se come un poco de sucaritas, pues ahí solo se va a absorber el azúcar. Entonces, ese azúcar va a entrar a la sangre, al torrente sanguíneo. Y va a elevar el azúcar en sangre. Para que las células de su cuerpo
puedan utilizar ese azúcar, se necesita insulina. Si yo no produzco insulina, las células de mi cuerpo no pueden usar ese azúcar y el azúcar queda dando vueltas ahí en el cuerpo y eso es malo. La persona se siente mal, la presión se le va a subir, los riñones se van a dañar y vamos a tener un montón de problemas metabólicos. Eso se llama ser diabético. Cuando se tiene problemas relacionados con la insulina, que puede ser que usted no produzca lo suficiente, que no produzca del todo o que produzca pero que su cuerpo no la reconozca, esos son tipos de diabetes. La insulina la produce el páncreas. Entonces, cuando su cuerpo nota que el azúcar está elevada en la sangre, produce insulina. Y entonces la insulina lo que hace es que ese azúcar que está en la sangre pueda entrar a las células y pueda ser utilizado como fuente de energía. ¿Va? Entonces, eh, los gatos y los perros no son buenos produciendo insulina, porque ellos son carnívoros. Entonces, cuando ellos encuentran un bichillo muerto o lo matan, una presa, no hay mucho carbohidrato. Si un gato mata, no sé, una rata, lo que va a haber es proteína principalmente, grasa, pero carbohidrato va a ser muy poca la cantidad. Entonces el páncreas está diseñado para que produzca poquita insulina porque no la necesita. Porque un gato en la vida real nunca se va a comer un pedazo de pan. El problema es que nosotros, los alimentos que hemos hecho, sí tienen un montón de granos, sí tienen un montón de carbohidratos. Y eso hace que los gatos y los perros tengan problemas. Entre ellos, uno de los problemas más comunes es que sean diabéticos. Entonces, cuando usted a su gato le da sobrecitos de esos baratos que se compran en el súper, todos los días, y ya el gato tiene 10 años de estar viviendo con usted, o a su perro, usted llega y todos los días cuando usted está almorzando le tira un pedacito de pan, de tortilla, le sobró algo del casado y usted se lo da al perro, o todos los días usted le da un pedacito de salchichón, etcétera. Ese perro a los 10, 12 años es diabético o prediabético. Antes no pasaba. ¿Por qué? Porque los perros y los gatos vivían muy poquillo. Entonces el perro de su abuelo posiblemente vivió 7 años y se moría. Entonces, la diabetes y las enfermedades metabólicas son enfermedades de viejito. En su casa muy probablemente ustedes no son diabéticos, pero tal vez su mamá, su papá, su tío, su abuelo sí es diabético. Porque entre más viejos nos vamos haciendo, el páncreas va sufriendo más daño y si usted no come muy bien, más un poquillo de mala suerte, usted va a ser diabético. Entonces, el perro le pasa lo mismo. El perro puede comer un alimento muy malo y a los 5 años va a estar pura vida. Cuando tenga 10, 15 años, ahí es donde se van a ver los problemas. Entonces, ahora hay muchos animales que son diabéticos o prediabéticos por una mala alimentación. Entonces, recordar eso. Tenemos un carnívoro en la casa y hay que tratarlo como tal. De nuevo, esto va en conjunto con el ejercicio, igual que en humanos. ¿Cuáles son factores predisponentes de diabetes? Mala alimentación y sobrepeso. Se juntan los dos, diabético. Lo mismo con el perrito. Entonces, ese perrito de menos de 10 kilos que le dan comida casera y que no hace ejercicio, diabético de fijo. Ahora, con los gatos pasa mucho, pero los gatos no hacen ejercicio porque los dejan en la casa. Entonces el gatillo no hace mucho, pasa durmiendo todo el día, se pone muy gordote y se hace diabético. Lo que pasa es que la gente no lo diagnostica, o sea, los veterinarios no lo diagnostican. Entonces se pasa, mira qué raro, el perro se murió. Tomaba mucha agua, orinaba mucho y se murió. Era diabético y pues nadie se dio cuenta. Ahora bien, el otro es el tema de la tiroides. Entonces recuerden que aquí tenemos una glándula que se llama la tiroides. La tiroides produce una hormona. Se le conoce como T3 o T4 dependiendo de su forma si está activada o no. Esa hormona es la famosa hormona del metabolismo. Entonces, hay personas que dicen, es que yo estoy gordito o gordita porque tengo tiroides, dicen las personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno,
Eh, Vos puedes tener dos grandes problemas relacionados con la tiroides. Que produzcas mucha hormona tiroidea o que produzcas muy poquita hormona. Cuando usted produce muy poquita hormona se llama hipotiroidismo. Y cuando produce un montón se llama hipertiroidismo. Los perros tienden a tener hipotiroidismo. Entonces producen poca. Y al producir poca hormona tiroidea, se hacen gorditos, porque es la hormona del metabolismo. Entonces se hacen gorditos, se hacen panzones. Y la gente dice, mira que yo le doy muy poquita comida a mi perro, pero igual no logro que baje de peso. Es lo mismo que las personas que te dicen, yo casi no como y me engordo súper fácil. No logro bajar de peso, porque es hipotiroidea. No tengo energía, no quiero hacer nada. Es por hipotiroidismo. Entonces en perros, los perros tienden a ser hipotiroideos, especialmente cuando se hacen viejitos. Si usted tiene un perrito gordito que no le gusta hacer nada, que pasa durmiendo, con problemas de piel, es muy probable que sea hipotiroideo. Hay que revisar. El gato, por otro lado, es al contrario. El gato tiende a sufrir de hipertiroidismo. Su tiroides empieza a producir más hormona de lo común. Y eso los hace flacos. Entonces hay personas que dicen, yo tengo el gato pasa comiendo todo el día y no me gana de peso. Se ve todo chupado, se ve todo jalado. Es porque es un gato hipertiroideo. Ahora, vean, si yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han hecho un examen hormonal para ver cómo está su tiroides? Como ustedes son jóvenes, probablemente ninguno se lo ha hecho. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han llevado el perro al veterinario para que le hagan un examen de la tiroides? Estoy seguro que ninguno lo ha llevado. Entonces, estas enfermedades no son comunes, no porque no las tengan, es porque no se diagnostican. En otros países, los exámenes hormonales, digamos, usted lleva a su perro una vez al año al veterinario y ahí te hacen algo que se llama un chequeo anual o un chequeo general, donde son un montón de exámenes de sangre y se lo vacunan y se lo desparasitan y examen de ese y todo un día. En Costa Rica eso todavía no es tan común, entonces hay muchas personas que tienen el perro hipotiroideo y no lo saben. Entonces es ya como maña del veterinario que cuando llega un perrito gordito y viejito, usted diga, mira, puede ser hipotiroideo y usted se lo explica al cliente. Si usted no tiene la menor idea de que eso existe, nunca se lo va a poder diagnosticar. Lo mismo con los gatos. Y algo que pasaba es que, de nuevo, antes estas enfermedades no pasaban, porque como son enfermedades de viejitos, los animales se morían jóvenes. Entonces, aunque suene feo, si usted va a un veterinario viejo, probablemente esa persona ni sepa que estas enfermedades existen o que son importantes de diagnosticar. Entonces, eh, ¿cómo se diagnostican? Se hace con exámenes de sangre. Normalmente son exámenes de sangre que llevan un protocolo ahí tedioso porque el animal tiene que llegar con muchas horas de ayuno, 12 horas de ayuno, se saca sangre, esa sangre se centrifuga y la mandamos a un laboratorio especial para que nos midan hormonas. Dependiendo de lo que salga, usted sabe si el animal es hipotiroideo, hipertiroideo o normotiroideo, o sea, normal. Es muy común que se relacione este problema a problemas de piel. Entonces, si usted tiene un perrito que también tiene la piel toda hecha leña, sufre mucho de alergia, se le cae el pelo, tiene la cola como una rata, puede ser que sea hipotiroideo. Y en gatos, de nuevo, si es un gato muy jalado, muy chupado, siempre pasa con hambre y no engorda, y tiene el pelo hirsuto. Hirsuto es como los gatillos que salen en los comerciales, el que vive en la basura, que es así como todo erizo el pelo. Eso es un pelo hirsuto y puede ser hipertiroideo. No son exámenes baratos. Entonces también eso es como un freno porque es complicado decirle al cliente, mira, hay que hacerle un examen hormonal a su perro y cuesta, no sé, $200. Y es solo para descartar. Entonces no es como para todo mundo, lamentablemente.
Eh, yo no lo hago siempre, lo hago cuando tengo una fuerte sospecha. En gatos no es tan común, en perros sí. Entonces el perro gordito, viejito, muchas veces se lo hago y salen positivos. Se empieza a tratar, eso se puede tratar. Si es hipotiroidismo, le damos la pastillita de levotiroxina y se ponen lindos. Y si es hipertiroidismo, casi siempre se trata con una cremita. Entonces esa cremita se les pone en las orejitas, se absorbe a través de la piel y hace un bloqueo hormonal. Igual se ponen lindos, pero hay que poderlo diagnosticar. Entonces ya vimos el reproductor, ya vimos el endocrino. Vamos con el linfático. Entonces, si ustedes alguna vez los llevaron a que los sobaran porque tenían una pega, ahí entra un poquito el sistema linfático y un poco también el sistema inmune, porque ellos van muy relacionados. Entonces recuerden que nosotros tenemos algunos órganos que son parte del sistema inmune. Están los linfonodos, que es principalmente lo que vamos a hablar ahorita, pero hay otros órganos grandes, como por ejemplo el vaso. Ahí entra también la médula ósea, las glándulas adenoides, que son órganos que se encargan de producir células de defensa y nos defienden cuando nosotros tenemos alguna otra enfermedad. Los linfonodos son, ustedes han visto cuando uno tiene gripe y uno dice, es que me duelen las glándulas y ustedes se tocan dos pelotillas que tenemos por acá. Esos son linfonodos o nódulos linfáticos, le decían antes. Tenemos en varias partes del cuerpo, en las axilas, en los codos, en esta parte, los perritos también, en diferentes lugares, en la ingle. Cuando hay vamos a ver, cuando el sistema inmune está reaccionando, normalmente el linfonodo se va a poner reactivo, eso quiere decir que se va a poner grande. Entonces, si yo tengo una infección aquí en la garganta, entonces estos linfonodos se van a poner reactivos, o sea, van a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque ellos están peleando, produciendo glóbulos blancos para defendernos de una enfermedad. Y entonces por eso se hacen grandecitos y por eso es que usted siente aquí una presión y usted se los toca y le duelen. Están reactivos, se llama eso. Dependiendo de dónde está el problema, sí se pueden poner los linfonodos. Entonces, por ejemplo, una mujer cuando tiene cáncer de mama, los linfonodos aquí en la axila se ponen reactivos, se ponen grandotes, entonces se sienten acá. Muchas veces cuando las mujeres dicen es que me siento un bulto en el pecho, no es necesariamente como una pelota de cáncer lo que se tocan, es un linfonodo que está reactivo. Entonces dicen, mira, siento una pelotilla, se revisan y sorpresa es cáncer. Entonces, esto nos ayuda mucho a nosotros en veterinaria porque en el examen físico, o sea, cuando yo estoy revisando al perro y lo estoy tocando, si yo siento una pelota, yo digo, mira, este es el linfonodo, está reactivo y me pongo a buscar algún problema que esté por ahí cerca. Entonces, si el perro trae la pata como un tamal, está súper hinchada, yo le reviso, tiene este linfonodo reactivo, digo, mira, no, aquí hay un problema, empiezo a revisar esta patita. Puede ser una infección, por ejemplo. Existe algo que se llaman el sistema linfático, los conductos linfáticos. Ustedes saben que tenemos venas y arterias, pero también tenemos unos canales, unas tuberías que lo que hacen es llevar algo que se llama la linfa. Y la linfa es un líquido donde van un montón de células blancas, células de defensa. Entonces, cuando usted le hace un masaje linfático, a usted lo que están haciendo es drenar un poco de ese líquido, que ese líquido se vaya moviendo. Y eso ayuda a que haya una mejor recuperación, a que haya un mejor flujo y demás. Entonces sí ayuda un poquito. Cuando alguien de chiquitillo lo agarraban y lo sobaban, sin saberlo, digamos, lo que estaban haciendo es un tipo de masaje linfático. Lo que están haciendo es drenar esas pelotillas. Cuando le encontraban una pelota y usted le daban y le quitaban la pega, lo que le están quitando o lo que le están estripando, es un nódulo linfático que está reactivo. Duele, digamos, no hay mucha ciencia, no tiene que doler, el masajito así solo es como estimular y que drene, pues va a ayudar un poco.
Ahora bien, ¿por qué es importante recordarlo entonces? Siempre que ustedes toquen un perro, un gato, y ustedes sientan una pelotita, entonces tienen que tomar en cuenta que puede ser un nódulo linfático y que cerca de ahí puede haber un problema y que tengo que investigar. Ya para terminar la clase de hoy, vamos con el sistema nervioso. Entonces recuerden que en sistema nervioso tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es básicamente el cerebro y médula espinal, columna, para simplificarlo. Y el sistema nervioso periférico son todos estos nervios que salen hacia la periferia, hacia nuestros órganos, hacia nuestros dedos, hacia las extremidades y nos permiten sentir. Entonces, por ejemplo, si esto está caliente y yo llego y lo toco, entonces es el sistema nervioso periférico el que recibe la señal. ¿Ok? Si yo quiero pensar, o sea, si yo quiero decir, bueno, voy a mover mi mano y voy a ir a tocar, es el sistema nervioso central que manda señales para que éste actúe. ¿Va? Entonces, vamos a ver, en animales, en perritos y en gatitos. Cosas importantes. Uno, es muy difícil diagnosticar lesiones del sistema nervioso, porque nosotros todavía no tenemos acceso o no es tan fácil tener, por ejemplo, acceso a resonancias magnéticas, inclusive técnicas como el TAC todavía no son tan comunes. Entonces, mucho de lo que nosotros podemos hacer es con examen físico, ¿verdad? Entonces, cuando un animalito tiene una lesión, cuando él no puede poner la patita bien, cuando las arrastra, cuando no siente, mucho de lo que nosotros vamos a hacer es palpar y hacer algunos exámenes para ver reflejos, para ver dónde puede estar la lesión. Particularmente hay algo que me gustaría que entendieran y que les quede claro con la clase de hoy, que es lo siguiente. Recuerden que la columna, digamos, empieza acá y termina en la cola. Dependiendo de la parte de la columna, va a controlar algunas partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la parte de la columna que está en el tórax controla los miembros anteriores, es decir, manitas, dedos, brazos, el poder respirar. Eso va en toda esta parte de la columna torácica. Si nos vamos más bien como a la parte lumbar, que sería como esta parte de acá, ahí lo que se va a controlar ya sería miembros posteriores. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de la pelvis también, incluso la colita y demás. La parte cervical, o sea, la parte del cuello, no es que controle el cuello, sino que también va a controlar esta parte superior y es como un puente. Entonces, voy a explicarlo con esta botella. Si esta es mi columna, aquí está la cabeza y aquí está la colita, por acá pasa la médula espinal. ¿Ok? Entonces, si yo soy un perro y me atropelló un carro, me pasó por encima, me fracturó la columna aquí, entonces de aquí para atrás, ya los mensajes nerviosos no van a poder llegar. Eso quiere decir que si yo tengo las patillas de atrás aquí y a mí me pasó el carro por aquí encima, ya yo no voy a poder mover las patitas de atrás. Las manitas de adelante sí. ¿Por qué? Porque el daño es de aquí para atrás. Si a mí me atropelló el carro aquí en el cuello, entonces no voy a poder mover ni las de adelante ni las de atrás. Eso nos permite a nosotros saber más o menos dónde fue la lesión. Porque si llega un perrito a la clínica y no puede mover las patas de atrás, pero las de adelante sí,
¿La lesión va a estar en el cuello? No, la lesión tiene que estar de aquí para atrás, porque si no, sí movería las de adelante. Son solo las de atrás las que están afectadas, entonces de aquí para atrás. Ahora, normalmente para ayudarnos un poquito con el diagnóstico, especialmente cuando son lesiones de columna, se pueden hacer radiografías. Si la lesión es grande, se puede ver en una radiografía, o sea, si hay una compresión grande, si hay una hernia importante, se puede ver con las radiografías. Pero mucho va a ser con el examen físico y con la evaluación de reflejos para ver qué está pasando. El problema con las lesiones nerviosas es que, acuérdense que el sistema nervioso lo componen las neuronas. Y las neuronas son un tipo de célula que no regenera. Es decir, cuando a usted se le muere una neurona, esa neurona no va a volver a nacer. No se va a recuperar. Se murió y se murió. Cuando se tiene una convulsión, normalmente se le mueren algunas neuronas. Eso hace que parte de su cerebro quede dañado y eso hace que usted siga convulsionando y cada vez va a ser más peor y cada vez queda más dañado y es una bola de nieve. Y cuando usted le pasa un carro por encima y tenés una lesión muy grande en la médula espinal, muchas de esas neuronas van a morir y por eso es que tenemos personitas en silla de ruedas. Porque hay lesiones que no se pueden reparar porque la lesión es demasiado grande. Hay veces que sí. Hay veces en que la lesión no es tan grande y otras neuronas pueden compensar. Hay veces en las que lo que hay es simplemente una inflamación, un daño temporal. Y con terapia, con antiinflamatorios, con reposo, el animal se puede recuperar, pero va a depender un poco del tipo de lesión. Entonces, hay que ser, digamos que un poquito cuidadoso con las lesiones de tipo nervioso, pues son muy delicadas. Y una vez que ya hay un daño, es poco probable que se pueda recuperar. El animal puede compensar, sí, pero quedar bien, puede ser un poquito difícil. Ahora hay tratamientos muy novedosos. eh, por ejemplo, se está poniendo muy de moda utilizar células madre para intentar reparar algunos nervios dañados. Entonces, no sé, por ejemplo, en un gatito, el año pasado, los gatos son mucho de sufrir lesiones de tipo nervioso en los bracitos de adelante, porque por aquí pasa un nervio que se llama el nervio radial. Entonces, los gatos, cuando ellos se pelean, es muy común que se muerdan esta parte. Entonces, a ese gatito, otro gato lo mordió, le lastimó el nervio radial, entonces el gato andaba así. Es muy difícil conseguir células madre en un animal adulto, pero hay algunos lugares en donde se pueden extraer. Los animalitos cerca del ombligo tienen como un cachito de grasa en donde hay algunas células madres. Entonces nosotros abrimos el gatito, tomamos un poquito de ese cachito de grasa, se le hace un tratamiento especial y se lo inyectamos donde tenía la lesión. El gato entonces ya después de unos 2 meses no arrastraba la mano completamente, sino que la ponía un poquito torpe, pero por lo menos la ponía. Entonces, sí existe o sí se puede estimular un poquito la regeneración, pero normalmente son técnicas caras, no funcionan completamente bien, pero bueno, se pueden hacer. Entonces, eso con el sistema nervioso. Y estamos, chicos. Entonces, recuerden que la próxima semana, examen. Más que todo nos vamos a concentrar en las primeras 2 clases. Vamos a hablar de sistema circulatorio en el examen, sistema circulatorio para que lo repasen. Más que todo como diferencias venas, arterias, ese tipo de cosas. Sistema digestivo, les voy a preguntar algo acerca de los rumiantes. Y sistema óseo, un poquito acerca de las fracturas. Estamos chicos, muchas gracias.